Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy veremos el tema de transacciones. Pues bien, empecemos. Primeramente, ¿qué son las transacciones? Bueno, pues las transacciones son un método más seguro de realizar cambios en nuestras bases de datos. Es simplemente un lote de operaciones. En pocas palabras, ¿entran todas mis operaciones o no entra ninguna? Para demostrar esto tengo un ejemplo aquí en Access, en el cual tengo dos tablas, una se llama trabajo y la otra se llama respaldo. Y tengo un formulario con dos cuadros de texto y un botón guardar. En los cuadros de texto teclearé lo que quiero insertar y en el botón guardar pues realizará las operaciones de insertar. Revisando el código de mi botón guardar pueden ver que tengo dos inserciones. Una es para mi tabla trabajo y la otra es para mi tabla respaldo. Ignoremos por el momento las líneas comentadas. Hagamos una prueba de inserción sin transacción. Regresamos al formulario. Pongo mi nombre, Antonio. Pongo mi edad, 26 años. Y le doy en guardar. Revisemos nuestras tablas. Mi tabla trabajo tiene correctamente la inserción. Mi tabla respaldo igualmente tiene correctamente la inserción. Pero pensemos en algo. ¿Qué pasaría si cuando estoy ejecutando la inserción falla algo? Se va la luz, un error de código, algo. ¿Qué pasaría? Para demostrar esto, en la segunda inserción de la tabla respaldo pondré una letra adicional a nombre que diga nombres para provocar un error, para ver qué sucede. Regresamos al formulario, agregamos un nuevo registro, ahora le pondré Ana, la edad la dejaré igual, 26 años, y le doy guardar. Como ven, nos sale un mensaje de error en la instrucción inserinto. Le damos a aceptar, revisamos nuestras tablas. En la tabla trabajo se insertó el registro Ana. En la tabla respaldo no se insertó nada porque ahí ocurrió el error. Entonces yo no quiero esto. O se inserta todo o no se inserta nada. Porque si no estaré perdiendo información. ¿Y cómo soluciono este problema? Bueno, pues este problema se soluciona con las transacciones. Regresemos al código del botón guardar y verán que tengo tres líneas comentadas: begin trans, commit trans y rollback. ¿Para qué sirve cada una de estas? Begin trans sirve para indicar que la transacción va a comenzar. Commit trans sirve para decir que la transacción ya finalizó. Y el rollback es para deshacer esa transacción. Ojo aquí, si tú inicias una transacción y la finalizas, ya no podrás usar el rollback. ¿Cómo se utiliza entonces el rollback? En este caso, el rollback yo lo tengo en la manipulación de errores. Bueno, pues si falla alguna de las inserciones, va a saltar a la línea manipular error y me va a hacer el rollback. Me va a deshacer todos los cambios que yo hice. En este caso no va a insertar nada porque falló el código. Veamos cómo funciona. Les comento las líneas. Doy guardar. Regresamos a nuestro formulario. Ahora de nombre le pondré Jorge. Jorge, edad, se queda la misma, 26. Y le doy guardar. Nuevamente sale el mensaje de error del inserinto. Le damos a aceptar. Y ahora revisemos nuestras tablas. Como vimos anteriormente, Ana se insertó porque no teníamos transacciones en nuestra inserción.
En este caso Jorge no se tiene que insertar. Le damos a actualizar todo y como ven, Jorge no se insertó. Y en la tabla respaldo tampoco se insertó, porque ahí es donde ocurrió el error. Regresamos nuevamente al código del botón guardar y corregimos el error que provocamos. Damos guardar. Ahora sí se tiene que insertar en la tabla trabajo y en la tabla respaldo de manera correcta. Hagamos la prueba. Ahora pondré de nombre Rafael. La edad la dejo la misma, igual 26 años. Y le doy guardar. Revisamos nuestra tabla trabajo. Rafael se insertó correctamente. Revisamos nuestra tabla respaldo. Y también Rafael se insertó de manera correcta. Pues de esta manera es como funcionan las transacciones. O se inserta todo de manera correcta o no se inserta nada. Para finalizar este video quiero decir que espero su apoyo con una suscripción y con un me gusta, ya que las normas de YouTube cambiaron y ahora el mínimo para monetización son 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización, lo cual no tengo. Entonces espero me comprendan, porque al parecer cambiaré los enlaces de descarga y les pondré un acortador para que me genere un poco de ingresos. Entonces, cuando cumpla mi canal los requisitos para ser monetizado nuevamente, estaré dejando los enlaces directos sin publicidad. Pues esto sería todo, nos vemos hasta el próximo video.